Nicolás Maduro, el controvertido presidente de Venezuela, ha vuelto a dirigir su furia contra Nayib Bukele, el popular mandatario de El Salvador. En un discurso reciente, Maduro arremetió contra Bukele, llamándolo pelele del imperialismo y criticando duramente su gestión. ¿El represor asesino de Bukele? Este ataque surge en un contexto donde Bukele ha obtenido un masivo respaldo popular en su país, a través de elecciones democráticas, contrastando drásticamente con la situación en Venezuela, donde Maduro enfrenta una creciente desaprobación y una crisis social sin precedentes. Suscríbete para no perderte las noticias diarias y apóyanos para seguir trayendo contenido. El conflicto entre Maduro y Bukele no es nuevo, pero este último ataque tiene un tono particularmente envidioso. La envidia de Maduro hacia Bukele parece alimentarse de la popularidad que el presidente salvadoreño ha conseguido tanto a nivel nacional como internacional, mientras que Bukele ha sido reconocido por sus esfuerzos en reducir la delincuencia y revitalizar la economía de su país. Maduro lucha por mantener un control precario sobre Venezuela, un país que ha visto cómo su economía se desploma y millones de sus ciudadanos huyen en busca de una vida mejor en el extranjero. En respuesta a los ataques de Maduro, Bukele no se quedó callado. A través de sus redes sociales, Bukele subrayó la legitimidad de su gobierno, destacando que fue elegido democráticamente por el pueblo salvadoreño. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente. Habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Más respeto, señor Nicolás Maduro, escribió Bukele, haciendo énfasis en que, a diferencia de Maduro, su gobierno cuenta con un respaldo abrumador de la población. Con un tono mordaz, Bukele recordó que en El Salvador, un rollo de papel higiénico no cuesta el salario de un mes, aludiendo a la situación económica desastrosa en Venezuela, donde la hiperinflación ha hecho que incluso los bienes más básicos sean inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. Esta respuesta de Bukele no solo fue un golpe directo a Maduro, sino también una afirmación de las profundas diferencias entre ambos líderes. Mientras Bukele ha implementado un plan agresivo para combatir la delincuencia, incluyendo la construcción de una mega prisión para pandilleros y la implementación de políticas de seguridad estrictas, Maduro ha sido incapaz de ofrecer soluciones a la creciente violencia y criminalidad en Venezuela. La diferencia es palpable. Bukele está decidido a transformar su país, mientras que Maduro parece más interesado en mantener su poder a cualquier costo, incluso si eso significa reprimir a su propio pueblo. La situación en Venezuela bajo el régimen de Maduro es, para muchos, una tragedia en desarrollo. Desde que asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha dirigido al país hacia una espiral de deterioro económico, social y político. Millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, buscando refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil, así como en destinos más lejanos como Estados Unidos y España. Esta diáspora masiva es un testimonio del fracaso de Maduro en gobernar su país y contrasta fuertemente con la situación en El Salvador, donde Bukele ha logrado reducir drásticamente las tasas de criminalidad y ha comenzado a atraer inversiones extranjeras. Maduro, en su discurso, intentó justificar sus ataques a Bukele, aludiendo a una supuesta sumisión de este al imperialismo estadounidense. Las espadas están en alto entre Venezuela y El Salvador. Nicolás Maduro ha llamado traidor y pelele del imperialismo a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien el sábado pasado ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos de su país. Sin embargo, esta narrativa parece cada vez menos creíble, especialmente cuando se observa que Venezuela, bajo el régimen de Maduro, ha dependido en gran medida de las importaciones de alimentos y medicinas desde Estados Unidos, a pesar de su retórica antiimperialista. En contraste, Bukele ha buscado fortalecer la economía de El Salvador mediante la diversificación de sus relaciones internacionales, estableciendo vínculos comerciales con países como China y Turquía, y fomentando la inversión en infraestructura y tecnología dentro de su país. La ironía de los ataques de Maduro no ha pasado desapercibida. Mientras acusa a Bukele de ser un títere del imperialismo, es Maduro quien ha visto cómo su país se convierte en un peón en los juegos geopolíticos de potencias extranjeras.
Rusia y China han proporcionado apoyo económico y militar a Venezuela, pero a un costo: la creciente deuda externa de Venezuela y la pérdida de control sobre sus recursos naturales. Este deterioro de la soberanía nacional es un resultado directo de las políticas de Maduro, que han dejado a Venezuela más dependiente que nunca de actores extranjeros, mientras que la economía colapsa y la calidad de vida de los ciudadanos sigue deteriorándose. A medida que Maduro continúa su ofensiva verbal contra Bukele, la situación en Venezuela se agrava. Las protestas contra el gobierno se han intensificado y la represión estatal se ha vuelto cada vez más brutal. Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales bajo el régimen de Maduro. En este contexto, los ataques de Maduro a Bukele parecen un intento desesperado por desviar la atención de sus propios fracasos y de la miseria que ha infligido a su pueblo. Bukele, por su parte, ha utilizado las críticas de Maduro para fortalecer su imagen tanto dentro como fuera de El Salvador. Al ridiculizar a Maduro y exponer la hipocresía de sus acusaciones, Bukele ha consolidado su posición como un líder fuerte y popular que no teme enfrentarse a los dictadores de la región. Este contraste entre un líder que busca la prosperidad y la seguridad de su nación y otro que ha llevado a su país al borde del colapso es cada vez más evidente para la comunidad internacional. El intercambio entre Maduro y Bukele es más que una simple disputa entre dos líderes. Representa la lucha entre dos visiones del mundo, una basada en la represión, la pobreza y la desesperación, y otra que busca la seguridad, el desarrollo y la prosperidad para su pueblo. A medida que la situación en Venezuela sigue deteriorándose, es probable que Maduro continúe utilizando a Bukele como chivo expiatorio para desviar la atención de sus propios fracasos. Sin embargo, como ha demostrado Bukele, las palabras vacías de un dictador no pueden competir con el respaldo genuino de un pueblo que ha elegido libremente a su líder. En resumen, la confrontación entre Maduro y Bukele destaca las profundas diferencias entre sus gobiernos y las consecuencias de sus políticas. Mientras uno sigue hundiendo a su país en la miseria, el otro se esfuerza por elevar a su nación a nuevas alturas. La respuesta de Bukele a los ataques de Maduro no solo refuerza su propia posición, sino que también expone la envidia y el resentimiento que impulsan las palabras del líder venezolano. En última instancia, es claro que, aunque Maduro pueda intentar desacreditar a Bukele, el éxito y la popularidad del presidente salvadoreño son una prueba contundente de que el verdadero liderazgo no se mide por el poder absoluto, sino por la capacidad de servir y mejorar la vida de los ciudadanos.